Ahora sí, comenzamos entonces con la clase de evaluación del lenguaje en niños de 0 a 3 años de edad. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Van a ser identificar las principales estrategias de evaluación que se utilizan para niños de 0 a 3 años de edad. Aquí hay algo que es muy, pero muy importante. Y está relacionado, obviamente, con el hecho de que para evaluar el lenguaje en niños de 0 a 3 años de edad, se diferencia enormemente de la evaluación de niños mayores de 3 años por el tipo de evaluación que realizamos. Recuerden que nosotros hablamos que la evaluación en esta edad tiene que ser en un contexto muy lúdico, obviamente se debe hacer con un ambiente enriquecedor para la evaluación, sobre todo considerando que al ser niños pequeños no necesariamente se van a vincular con el terapeuta en la primera sesión, y la evaluación, para que sea lo más rica y fidedigna posible, tiene que incorporar a la familia, ¿ya? Entonces ahí hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de niños de 0 a 3 años. Entonces, el plan de evaluación fonoaudiológica es nuestro punto de partida. ¿Y por qué decimos que es nuestro punto de partida? Porque cuando nosotros determinamos la edad del niño, nosotros determinamos cómo lo vamos a evaluar, con qué lo vamos a evaluar, qué elementos vamos a utilizar. Entonces, desde ahí vamos a tomar una serie de decisiones para realizar la evaluación y de ahí nuestro plan terapéutico. Por lo tanto, yo nunca voy a poner en una balanza, por ejemplo, qué es más importante, si un buen plan de evaluación o un buen plan de intervención, porque creo que uno se apoya en el otro. Sin embargo, como la evaluación es el primer paso, si no está hecha la evaluación de manera correcta, todo lo que hagamos después puede que sea más complejo. Por lo tanto, como es el punto de partida y rige la toma de decisiones, vamos a ser vamos a ser muy específicos, vamos a ser muy exhaustivos en nuestra evaluación fonoaudiológica. Entonces, nuestro plan de evaluación fonoaudiológica va a tener que tener objetivos claros, va a tener que tener un lenguaje comprensible y preciso, va a tener que ser factible de alcanzar en términos a recursos, a plazos, a capacidades, a expertise. Va a tener que ser pertinente. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación lógica entre lo que queremos evaluar. ¿Qué es lo que queremos obtener? Nosotros somos fonoaudiólogos y lógicamente queremos obtener, eh, queremos hacer un análisis de cómo se encuentra la comunicación o el lenguaje. Pero ustedes saben que en los primeros años, como la evaluación prelingüística, cuando aún no existe el lenguaje, nos vamos a basar en otros aspectos motrices, sensoriales, cognitivos, sociales, ¿ya? Pero luego, cuando ya podemos empezar a utilizar elementos, vamos a tener que saber exactamente lo que queremos evaluar. No, Perdón. tío, Alicia no me permite estar afuera con piscina. Piscina, mi amor. Hace mucho frío. Hoy día es día de piscina. Chicos, un segundo. Tengo que solucionar esto ahora. Venga, mi amor. Venga. Perdón, chicos, y ni siquiera sé cómo voy a cortar esta parte de la clase para que cuando ustedes escuchen la clase después no se rían de mí. Lo siento. Ya. ¿Ven? Se me va la onda. Ya. ¿Cómo formulo estos objetivos? ¿Ya? Lo formulo identificando los verbos que implican acciones en nuestros usuarios. Nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que quiero evaluar y a dónde quiero llegar?
¿Cómo van a ser estos objetivos? Van a ser generales porque me van a definir un marco de referencia e indica la dirección de la evaluación. La verdad es que si ustedes me preguntan a mí, no es complejo realizar un objetivo general en el área infantil, porque lo que nosotros queremos generalmente es evaluar las conductas comunicativas y lingüísticas. Ese es nuestro objetivo general, porque lo hacemos general. Eso es lo que nosotros necesitamos, evaluar las conductas comunicativas. Pero también me pregunta para qué. Y en ese para qué yo coloco, para conocer el estado actual del desarrollo lingüístico, ¿ya? Una cosa así, ya les estoy dando un ejemplo, es como que ahora. Pero también tenemos objetivos específicos, y estos objetivos específicos generalmente están enfocados en las dimensiones y en los niveles del lenguaje. Por lo tanto, si yo quiero evaluar las habilidades comunicativas y lingüísticas para conocer el estado actual, mi objetivo específico será evaluar, conocer, determinar el estado, por ejemplo, del nivel fonético-fonológico. Les puse un ejemplo como más grande, pero si no, evaluar, ¿cierto?, el estado de la dimensión de forma. ¿Ya? Eso es más específico. ¿Podemos especificarlo más? Podemos, pero generalmente lo hacemos así. ¿Ya? Luego, el segundo semestre, cuando podamos hacer actividades acerca de esto, lo van a entender y lo vamos a poder llevar a la práctica. Entonces, vamos a necesitar un instrumento o una pauta de evaluación. ¿De qué va a depender? De las características del usuario. Entonces, ¿tenemos test estandarizados? Sí. ¿Tenemos escalas de desarrollo? Sí. Pero, ¿vamos a ocupar test estandarizados en niños tan pequeños? Y me gustaría escucharlos a todos en unísono, si estuviéramos en un aula, decirme, no, no vamos a utilizar test estandarizados en niños pequeños, ¿ya? A lo más vamos a pensar en test estandarizados en niños sobre 3 años, pero en niños pequeños no. Pero tenemos a nuestro haber escalas de desarrollo, y es así que nos sirven. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento o estrategia en la evaluación? Van a ser actividades que se realizarán para llevar a cabo el proceso de evaluación y deben estar descritas. ¿Para qué? Para tener en cuenta qué es lo que le vamos a pedir al usuario en cada uno de los apartados. Entonces pueden estar relacionadas con las escalas de desarrollo, con algún test, con los elementos que vamos a utilizar en el juego. Si yo quiero evaluar el juego, voy a decir cuáles son los estímulos que le voy a presentar. Voy a tener una tacita con un plato y una cuchara, voy a tener una muñeca y una mamadera para que le dé. Entonces, todas esas cosas van a estar dentro. Ese va a ser mi procedimiento. Voy a utilizar estos elementos y voy a describir la estrategia de la evaluación. Y además voy a tener una alternativa para enfrentar la contingencia. ¿Qué pasa si el niño no se vincula? ¿Qué pasa si la actividad que yo llevé y que preparé con todo mi esfuerzo no está funcionando como yo espero? ¿Qué pasa si yo en la anamnesis que realicé, a mí me dijeron que era un niño con ciertas características, pero cuando lo fui a evaluar me di cuenta que esas características que realicé en la anamnesis no aparecen, no están en ninguna parte? Yo voy a tener una alternativa. Y esa alternativa es una actividad que ustedes tienen que describir de manera muy concisa, donde me presentan una evaluación que se puede hacer para cumplir con el mismo objetivo, ¿ya? Entonces, eh, esa alternativa para enfrentar la contingencia nosotros la vamos a utilizar cuando nuestra evaluación no se esté llevando a cabo como nosotros esperaríamos. Entonces, existen modelos de evaluación y yo se los voy a describir, ¿ya? Vamos a comenzar con el modelo sistémico, ¿ya? Entonces yo les voy a describir un poco de qué se trata el modelo sistémico, les voy a contar por qué en realidad les voy a explicar por qué existen modelos de evaluación. Entonces, vamos a comenzar con el sistémico, y este modelo está enfocado principalmente a la parte del sistema, por algo se llama así, que tiene relación con el ambiente, ¿ya? Con el contexto en el cual se desenvuelve un niño. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de un evento comunicativo, nos estamos refiriendo a la presencia de un emisor, de un receptor, del contexto, del ambiente en donde la situación comunicativa se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo de evaluación? Pone o se enfoca sin perder de vista el problema de la comunicación, pero principalmente la intervención va a estar dirigida hacia el ambiente o hacia el contexto que rodea al niño. Entonces, el objetivo y la ventaja que tiene este modelo es que nos permite distinguir entre trastornos del lenguaje y diferencias del lenguaje, ¿ya? ¿Por qué? El entorno debe adaptarse a la necesidad educativa del niño y a las demandas que el niño tiene, ¿ya? Y además debe cambiar las conductas comunicativas. ¿Qué quiere decir? Si yo cambio, modifico el contexto, modifico el ambiente, debieran cambiar las conductas comunicativas. Entonces, las necesidades y las demandas pueden ser producto también de las deficiencias en el entorno familiar. Si hay un entorno familiar que no es favorecedor para el lenguaje, eso se podría tratar con este modelo, ¿ya? ¿Cuándo se usa? Generalmente se usa para evaluar estudiantes con discapacidad severa o profunda, ¿ya? Y esto igual es súper importante que no lo olviden. ¿Por qué? Porque no se requiere alcanzar niveles normales de lenguaje. No es lo que nosotros esperamos, lo que ustedes van a esperar. Porque cuando hay una discapacidad severa o profunda, nosotros lo que queremos es que la comunicación o el lenguaje, la comunicación en realidad, sea lo más funcional posible. Entonces, este modelo interviene el ambiente, interviene el contexto y nos permite a nosotros disminuir el hándicap, ¿ya? A nosotros somos los que modificamos ciertas conductas y ayudamos a este niño con esta discapacidad a que su comunicación sea más funcional, ¿ya? Luego vamos a pasar al modelo categórico. La idea del modelo categórico es contextualizar los trastornos dentro de un síndrome, ¿ya? Este modelo lo que nos permite es nos permite categorizar, ¿ya? Por algo se llama categórico en realidad, ¿ya? Entonces nos permite categorizar características del niño de acuerdo a los síntomas de este niño, nosotros los vamos a ubicar en una categoría diagnóstica. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un diagnóstico de base, es mucho más simple, porque si hay un trastorno del espectro autista, si hay un niño con síndrome de Down, si hay una discapacidad intelectual o si hay una hipoacusia, este modelo de evaluación es bastante fácil porque solo el diagnóstico de base nos permite o es el punto de partida para realizar la evaluación. Yo creo que no es difícil de comprender eso. O sea, no es lo mismo que llegue un niño con un diagnóstico desconocido, donde tú tienes que tratar de evaluar todo para saber dónde está la dificultad, a que venga con un diagnóstico donde tú ya sabes. Si a ti alguien te dice, ¿sabes que necesito que evalúes un niño con trastorno del espectro autista? Tú vas a saber inmediatamente que necesitas un MCHAT, un CARS, o que vas a usar un STAT. Tú sabes lo que vas a usar, porque está relacionado con la categoría diagnóstica. Pero si te dicen, ¿sabes qué? Necesito que evalúes a un niño que habla poco. Necesito que evalúes a un niño en que la mamá dice que hay cosas que no le parecen típicas, o que la hermanita no fue igual, ya el desarrollo del lenguaje de su hermanita no fue igual, necesita que lo evalúe. Empiezan de cero. Entonces, en ese caso, nosotros no usaríamos este modelo de evaluación, ¿ya? Porque partimos de la nada. Ya, ¿qué pasa aquí? La etiqueta, yo también les he hablado acerca de las etiquetas diagnósticas, y las etiquetas no siempre explican el nivel de desempeño comunicativo que tiene un niño, ¿ya? Porque no indaga más allá, o sea, ya, tiene trastorno del espectro autista.
Pero ojo con eso, porque tenemos trastornos del espectro autista con y sin discapacidad intelectual, tenemos trastornos del espectro autista con y sin lenguaje. O sea, hay tantos aspectos que ver en cada persona como ser individual, ¿cierto? Que tampoco nos podemos como casar, entre comillas, con un modelo categórico. Claro, vamos a pasar un CARS, vamos a pasar un MChat, lo vamos a hacer, pero probablemente no sea suficiente, ¿ya? Vamos a tener que profundizar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un niño con trastorno del lenguaje, no, trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, el terapeuta o el profesional o la persona que está evaluando se queda con su diagnóstico, pero no especifica en qué nivel está la alteración o cuál sería el punto de partida para la rehabilitación de ese niño. Entonces, como desventajas de este modelo de evaluación, podemos destacar uno, que carece de información, porque puede ser muy importante a la hora de establecer el diagnóstico definitivo y plantear el punto de partida de la intervención, pero por otra parte, el niño no siempre va a estar dentro de una categoría, lo que es como profundizar lo que les acabo de decir. Lo mismo con el síndrome de Down. O sea, podrá tener síndrome de Down y todo, pero un niño con síndrome de Down puede ser muy, muy diferente. Y a lo mejor va a estar dado también por la severidad de la discapacidad intelectual, por ejemplo, o por el apoyo familiar. Entonces, hay tantos aspectos que intervienen e interfieren en cada niño que este modelo es un poquito estricto, ¿ya? Entonces, se nos podría complicar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros no diagnosticamos trastorno del espectro autista, ni tampoco diagnosticamos síndrome de Down. Nosotros lo que diagnosticamos es el trastorno del lenguaje secundario A o el trastorno de la comunicación secundario A. Y ahí nosotros le ponemos un nivel de severidad. Es un trastorno del lenguaje leve, moderado, severo, ¿ya? Con tales características. De todas formas, no deja de ser un modelo interesante de mostrárselo porque de que nos sirve, nos sirve. Hay ciertos trastornos que con su etiqueta nos pueden ayudar a establecer el punto de partida de la evaluación. Vamos a pasar ahora al de disabilidades específicas. Nosotros también pasamos este modelo cuando hablamos de modelos de intervención, ¿ya? Pero también está relacionado con la evaluación. ¿Qué es lo que hace este modelo? Trata de mostrar cómo los individuos con algún tipo de trastorno difieren de otros a pesar de que tienen la misma categoría diagnóstica. O sea, en el categórico que les mostré antes, le daban la importancia a la categoría diagnóstica. En el de disabilidades específicas, es más realista, a mi parecer. ¿Por qué es más realista? Porque nos dice que aún teniendo niños con el mismo trastorno, la misma categoría diagnóstica, va a ser muy distinto uno de otro, porque algunos tienen fortalezas que el otro no y dificultades eh, viceversa, ¿cierto? Algunos van a tener fortalezas que el otro no, el otro van a tener dificultades que el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Que en el de disabilidades específicas tenemos que tener súper claro cuáles son las habilidades que tiene el niño y cuáles son las disabilidades, entendiendo las disabilidades como las cosas que el niño no puede hacer o las que hace pero no de manera correcta, ¿ya? Que todavía falta desarrollar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta las habilidades que tiene el niño, nos podemos tomar de ellas como una fortaleza y desde ahí realizar una evaluación más rica. Por lo tanto, en una buena anamnesis debiéramos preguntar a los padres cuáles son las habilidades de este niño y cuáles son las cosas que les cuestan más, ¿ya? Por último, tenemos el enfoque descriptivo evolutivo, ¿ya? Este también es conocido como el enfoque del lenguaje y la comunicación. ¿Por qué? Porque con este modelo podemos hacer una descripción detallada de los niveles del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una descripción de la forma, del contenido y del uso cuando estamos hablando de niños prelingüísticos o de los niveles, ¿ya? Fonético, fonológico, semántico, pragmático y morfosintáctico. Desde el punto de vista de
evolutivo, porque por algo se llama descriptivo evolutivo, el nombre lo dice, nos plantea que nosotros tenemos que tener súper claro cuáles son las etapas normales, los hitos, ¿ya? Aquellas características, habilidades que el niño debe tener eh, cuando en la evolución del lenguaje, o la evolución adecuada o típica del lenguaje. Entonces, con este modelo de evaluación, nosotros otorgamos un perfil detallado de las habilidades comunicativas que tiene un niño, de cada área del lenguaje, de tal manera que podamos comparar con respecto a lo que nosotros estamos viendo en el niño desde el punto de vista lingüístico y lo que el niño debiera tener adquirido. Entonces, con esta información sería la base para elaborar un buen programa de intervención. Yo a un niño, les hago la pregunta porque me gusta preguntarle, pero me la voy a responder yo misma. A un niño de 3 años que no dice la R, le voy a, no sé, ¿voy a evaluar la R? No, no la voy a evaluar. A un niño de 3 años que no dice la R, voy a colocar en su plan terapéutico que el niño logre emitir la R, no lo voy a colocar. ¿Por qué? ¿Qué me dice los hitos? Que el fonema R se adquiere entre los 5 años y medio y los 6, ¿ya? Y a pesar de que este niño de 3 años no la tiene, todavía existe un tiempo considerable para que la adquiera, por lo tanto no va a ir. Y este modelo, que yo creo que es el que más se utiliza, es el que nos hace comparar lo que esperamos versus lo que observamos. Y de esa manera comenzar nuestra intervención desde un punto de vista o desde un punto eh, real, sin utilizar tiempo, recursos, material, ¿cierto? Innecesariamente. Entonces, hace referencia al conocimiento de las fases. Para este modelo ustedes tienen que tener clarito cuáles son los hitos, ¿ya? Todo lo que el niño tiene y lo que viene. O sea, no solamente a los 3 años, o sea, ¿qué debiera hacer en un año más? Porque yo no solamente voy a trabajar en base a lo que el niño debiera hacer a los 3 años, sino que también voy a estimular lo que quiero que suceda de aquí para adelante, ¿ya? ¿Y cuál es una de las ventajas de este modelo? Que desconoce la etiología, que para mí es una desventaja, sí, pero creo que dentro de todas las ventajas que tiene es un pelito, ¿ya? Una cosa muy chiquitita. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el lenguaje de 0 a 3 años? Ahora que ya sabemos más o menos de manera global cómo se desarrolla, nosotros lo que hemos visto hasta ahora es un desarrollo típico. Yo les he hablado lo que tiene que haber en cada uno de los meses de vida, al mes de vida el llanto, a los 2 meses que ya empieza a mover la cabeza, y hemos ido mes a mes viendo cómo debiera ser el desarrollo lingüístico y comunicativo en realidad de un bebé. Ahora tenemos que saber cómo vamos a continuar para evaluarlo. Tenemos que saber también que un niño con desarrollo típico es fantástico, pero nosotros a nosotros nos va a llegar a la consulta, al box o a donde sea, un niño con alteraciones. Por lo tanto, conocemos los hitos del desarrollo típico, lo comparamos con lo que el niño hace y desde ahí realizamos nuestro plan de intervención. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a profundizar entonces en cómo evaluar a este niño de 0 a 3 años, y nos vamos a enfocar, nos vamos a preocupar más de la evaluación, obviamente, yo diría que los 24 meses a los 3 años, ¿ya? Eh, Nosotros ya vimos una clase de atención e intervención temprana, tenemos un trabajo de los precursores del lenguaje que ustedes van a poder entregar la última semana de clases, la semana del 12 de julio. Entonces, con eso van a quedar súper nutridos también, porque ustedes pueden evaluar el lenguaje en un neonato o en un niño de 0 a 18 meses con una buena pauta de precursores del lenguaje. Y teniendo los juguetes adecuados pueden hacer una muy buena evaluación. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta etapa? Vamos a evaluar las intenciones y las funciones comunicativas,
y vamos a evaluar la comprensión del lenguaje, súper importante, y la expresión, ¿ya? Elementos obviamente de forma y de contenido. Entonces, intención comunicativa. Ups, me pasé. Intención comunicativa. En relación a las funciones comunicativas, hay tres elementos en los que nos vamos a fijar. Vamos a evaluar la variedad de las funciones comunicativas que presenta el niño, la frecuencia con la que presenta el niño estas intenciones comunicativas y las formas en las que se presentan estas funciones ejecutivas. ¿A qué me refiero cuando hablo de funciones comunicativas? Está relacionada con la intención que hay detrás de cada acto comunicativo. ¿Se acuerdan que en la clase que pasé ahora hace un ratito, había una tabla como que hablaba de la parte pragmática y cuál era la intención detrás de lo que el niño nos intentaba comunicar? Bueno, de eso estamos hablando y eso tenemos que evaluarlo. Entonces, que el niño... No, me voy a pasar. Yo creo que a ustedes le pasaron Holiday. Estoy segura que se los deben haber pasado en alguna asignatura para atrás. ¿Y qué nos dice Holiday? Holiday nos dice que entre los 9 y los 12 meses vamos a tener funciones de regulación, interaccional, de instrumentalización, la personal, está la heurística, la imaginativa y la formativa. Entonces, lo que yo voy a hacer es adjuntarles a esta clase un documento donde van a encontrar cada una de estas funciones descritas, ¿ya? Porque como no es el objetivo de esta clase, pero la idea es que ustedes vean esta información y que también utilicen la clasificación de otros autores, ¿ya? Porque en realidad Holiday nombra todas estas, pero también hay otros autores que las clasifican dándole el nombre de la función comunicativa. Entonces, esa información nos deja clara inmediatamente qué es lo que el niño quiere hacer. Por ejemplo, si el niño habló y lo hizo con la intención de denominar algo, o lo hizo para repetir, o lo hizo para preguntar, o lo hizo para llamar a alguien, para saludar, como fue las que les mostré yo. Así les ponen otros autores a las funciones comunicativas. Entonces, igual es súper bueno porque hace que no se confunda tanto. Porque como Holiday le pone estos nombres tan bellos como, no sé, regulación, interaccional, heurística, pero claro, ¿qué te dicen? Y hay otros autores que yo creo que son más amigables con la información. Por ejemplo, y yo creo que les voy a poner esta información también, Dirk las describe de esa forma, como en fácil, ¿ya? En el año 75, imagínense, o sea, desde hace un montón de rato tenemos esta información como bien sencilla. ¿Qué es lo que hicieron dos investigadores, Bates y colaboradores? Se centraron en el análisis de las funciones comunicativas, pero especialmente en las imperativas y en las declarativas, ¿ya? Y estos tienen sus precursores en los protoimperativos y en los protodeclarativos, que también van a ser palabras que ustedes van a escuchar de aquí hasta siempre en la vida. Entonces, estas dos funciones, las funciones protoimperativas y las protodeclarativas, son primordiales en las etapas iniciales, ¿ya? ¿Por qué? ¿O para qué? Porque nos van a permitir ir ampliando el rango de intenciones comunicativas, ya que inicialmente el niño se comunica solo para pedir algo o para mostrar algo. Luego, cuando ya los protodeclarativos y los protoimperativos se han desarrollado, se empiezan a desarrollar otras como las que les decía yo, por responder, preguntar, llamar a alguien, saludar, protestar, etc. Y aquí, siempre me adelanto, tenemos entonces las intenciones tempranas, protoimperativas, protodeclarativas. Entonces, Carpenter y un colaborador lo que hicieron fue recoger estas intenciones comunicativas que estaban descritas por Bates y lo que hicieron fue sistematizarlas, ¿ya? Y ellos las sistematizaron en 8 categorías pragmáticas.
¿ya? Porque el protoimperativo y los protodeclarativos corresponden al uso, y recuerden que la dimensión de uso después se convierten en el nivel pragmático. Se los repito y se los repito hasta que lo aprendan. Entonces, de la intención temprana del protoimperativo va a salir el requerimiento de objetos, el requerimiento de acción o el rechazo. Y de los protodeclarativos va a salir los comentarios, es decir, cada vez que el niño realiza un acto comunicativo, lo va a hacer con la intención, con una intención, ¿cierto? Por ejemplo, si el niño te dice, tía, qué lindo ese juguete. ¿Mm? Esa es solo la frase que te dice. ¿Cuál es la intención que está detrás de tía, qué lindo ese juguete? Lo hizo con la finalidad de comentarte algo acerca del juguete, nada más, ¿ya? Pero también puede hacer lo mismo, pero con la finalidad de pedírtelo, el objeto. O quizás lo hizo para que tú le mostraras, ¿ya? El objeto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que detectar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos autores? También reconocieron que hay intenciones comunicativas posteriores a los 18 meses de edad y que están relacionadas con la función del discurso conversacional o las funciones del discurso, como sale ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar aquí? Vamos a considerar las intenciones comunicativas de requerimiento de información, de respuestas o de expresiones de gratitud. Entonces, a medida que el niño crece, las funciones también, ¿ya? O no es que crezcan las funciones, sino que aumentan, ¿ya? Van apareciendo, se van complejizando y van apareciendo otras distintas. Por ejemplo, en la etapa escolar se reconoce como una función comunicativa utilizar el lenguaje para manipular o utilizar el lenguaje para imaginar, cosa que los niños de 18 a 24, incluso de 24 a 36, no pueden hacer. Entonces, es un ejemplo solo para decirle que las intenciones comunicativas van apareciendo nuevas y además se van complejizando otras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En cada acto de habla, lo que vamos a hacer nosotros es reconocer la intención por la cual el niño se está comunicando con sus padres, si es que les traen un video, con nosotros, si es que lo hace en el mismo box. Entonces, voy a darles un ejemplo. Podríamos analizar a Juanito. ¿Por qué Juanito, cada vez que se comunica, solo lo hace para pedir algo? Y Juanito ya es grande. Y Juanito no lo hace para comentarnos algo, no lo hace para mostrarnos algo, tampoco nos saluda, tampoco nos informa algo acerca de los juguetes o de los monitos. Por lo tanto, esas funciones yo voy a tener que trabajarlas. Y si Juanito es grande y Juanito ya tiene 24 meses, yo no puedo esperar que Juanito solamente se comunique para pedirme algo. Y yo al tiro diría que hay algo que no me cuadra, porque Juanito tendría que hacerlo, porque el niño quiere comunicarse. O sea, no, los niños no, los seres humanos necesitamos comunicarnos. Entonces, y el niño se va dando cuenta de eso desde que es pequeño y necesita mostrarnos algo, y necesita mostrarnos el juguete que brilló, y necesita mostrarnos que un juguete se rompió. Entonces, ese tipo de cosas también resultan bastante importantes. Entonces, ¿cuándo vamos a evaluar la frecuencia de la intención comunicativa? Vamos a evaluar la frecuencia de la intención comunicativa, por ejemplo, preguntándole a los papás cuál es esa frecuencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir, por ejemplo, al papá que nos grabe un video de, no sé, 5 minutos, 10 minutos, jugando con el niño. Entonces va a estar el papá, va a estar sentado al frente de este bebé de 18 meses y vamos a tener unos juguetes llamativos para él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica? ¿Qué es lo que nos dice Reapol? Nos dice esto, que la frecuencia de la expresión de las intenciones tiene que ver, obviamente, con las veces en las que un niño hace un acto comunicativo, lo realiza. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos valores en español de esto. No tenemos.
ustedes el otro año van a hacer tesis. Qué interesante sería que un grupo de ustedes se agrupe y diga, a mí me gustaría hacer la tesis con la profesora Yara. Y a mí me gustaría, no sé si voy a estar con ustedes, pero lo digo nomás porque me encantaría. Y ustedes dicen, ya, vamos a grabar a 10 familias en un contexto de juego. Les vamos a pedir que hagan un video jugando con los niños de 10 minutos o de 5 minutos. Vamos a utilizar un juguete llamativo y los papás nos van a mandar estos videos y nosotros vamos a contar las instancias comunicativas en niños de 18 meses y lo vamos a hacer en otro grupo de 24 meses. Esas cosas sueño yo, chiquillo. Es súper divertido porque porque cuando yo estoy haciendo la clase y les estoy contando estas cosas, yo me imagino investigaciones. Es una cuestión muy rara. No sé si a ustedes les va a pasar más adelante cuando estén trabajando, pero yo por lo menos siento que uno podría investigar. Vuelvo, para no pasarme del tiempo, chicos. ¿Qué pasa? No hay datos en español y lo que tenemos es lo que está en el libro de Rea Paul. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hizo ella? Describió que alrededor de los 18 meses de edad hay 2 instancias comunicativas por minuto. ¿Ya? Entonces, si nosotros jugamos y vemos estos videos de 5 minutos, yo voy a esperar que en estos 5 minutos hayan 10 instancias comunicativas. Y yo, en este bebé de 18 meses, también voy a tener que ver qué tipo de instancias comunicativas hay. Si lo hizo para mostrarme, si lo hizo para pedirme el juguete que le dejé un poquito alejado. Y uno podría, por ejemplo, hacer en la tesis una investigación descriptiva de cuántas son la frecuencia de las instancias comunicativas en español, que no hay, y podríamos ver qué tipos de intención comunicativas hay en estos niños. Se los dejo ahí si a alguno le gustaría en algún momento hacer algo así. Ya, ¿y qué dijo a los 24 meses? Dijo que a los 24 meses debieran haber más de 5, pero 5 serían lo mínimo, ¿ya? 5 instancias comunicativas por minuto. Entonces, a los 2 años, en promedio, ¿ya? En promedio, un niño debiera presentar alrededor de 5 intenciones comunicativas por minuto cuando está en un desarrollo típico. Entonces, si un niño de más de 18 meses con el que ustedes le pidieron al papá un video jugando, porque a lo mejor con ustedes no se va a dar tanto, ¿ya? Entonces ustedes le van a pedir al papá este video jugando, sentaditos en la alfombra o en el suelo, con unos juguetes. Y este niño de 18 meses tiene menos de 10 actos comunicativos en un periodo de 15 minutos, nosotros vamos a considerarlo significativamente bajo. Y en este caso, yo debo aumentar la frecuencia de actos comunicativos. Entonces, lo más correcto sería que nosotros evaluáramos a los niños. Yo les dije 5 minutos, pero aquí estamos hablando de 15, porque estamos hablando de un niño mayor a 18 meses. Entonces le pedimos que nos grabe un video de 15 minutos jugando con el niño, que igual es harto, ¿eh? Yo creo que un niño se podría como aburrir, pero la idea es que se dé la instancia. Y en ese caso, si el niño tiene menos de 10 actos comunicativos, nosotros tenemos que realizar estimulación. ¿Ya? Por último, para completar la triada, vamos a hacer las formas de expresión de la intención comunicativa entre los 8 y los 12 meses. Estas formas de intención comunicativa van a ser los gestos, ¿ya? Y nosotros vamos a tener que estar muy pendientes de los gestos que utilizan los niños para comunicarse. Entre los 12 y los 18 meses, se espera que los niños vayan acompañando o combinando estos gestos con vocalizaciones. Y palabras, pues. Recuerden que ya a los 12 meses debieran haber palabras sueltas y que van a ser combinadas con estas vocalizaciones ininteligibles y además los gestos. Y luego, entre los 18 y los 24 meses, ¿qué voy a esperar yo? Que el niño utilice palabras convencionales o combinaciones de palabras que él utiliza con mayor frecuencia, ¿ya? Y, de esta forma él va a expresar estas intenciones comunicativas, o sea, ya entre los 18 y los 24 meses las intenciones comunicativas van a ser mucho, mucho más fácil de detectar. Entonces, ¿cómo voy a registrar esta información?
lo voy a registrar observando. Por eso les hablo del video, porque yo igual siento que el niño, para poder evaluar bien, va a tener que ser en su lugar, en el lugar en el que se sienta más cómodo. Y para mí es mejor que esté interactuando con los padres o esté interactuando con los cuidadores. Si, no sé, si el niño ya se dio conmigo, sería fantástico. Y también lo podemos hacer en el box. Si uno tiene juguetes como llamativos, los niños se van a dar. ¿Ya? Eso no es algo que no, pero de repente los niños andan días que no son tan buenos, y en ese caso voy a pedir el video, y si no, lo voy a hacer yo en Box. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser a través del juego. Va a ser también en la interacción con pares, puede ser que si tiene un primito, un hermanito, lo puedo grabar interactuando con sus pares, puede ser en el contexto educativo, si el niño va a la sala cuna, también le puedo pedir un video, por ejemplo, a la educadora que me pase mientras él interactúa con sus pares, y nada, pues lo que yo tengo que hacer aquí es hacer un checklist. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es en esta misma tesis imaginaria que tengo en mi mente, nosotros podríamos hacer una lista, un checklist de aquellas intenciones comunicativas que deben haber, no sé, pues, entre 8 a 12, de 12 a 18, 18 a 24, y con lo que yo espero, pues, obviamente con el desarrollo típico, que es cuáles son los gestos. A todo esto voy a hacer un paréntesis, se supone que tuve que sacar todas las actividades que teníamos para los prácticos, ¿ya? Para poder incorporar ahora la materia, y había una actividad que se llamaba 16 meses, 16 gestos. Y lo que decía esa actividad era que a los 16 meses eh, deben existir 16 gestos diferentes, como saludar, como tirar besos, bueno, habían diferentes. Entonces, eso también, ya es un estudio que se hizo, están en orden los gestos, y yo creo que lo vamos a ver el próximo semestre, quizás el próximo año voy a tener lista esa actividad para entregarse. Entonces, yo tendría que ir anotando todo. Ojalá los videos te permiten grabar, te permiten transcribir, aunque sea algo ininteligible. Es decir, o sea, eso ininteligible también tiene sílabas. O sea, aunque el niño me diga the data, esa the data tiene 3 sílabas, ¿ya? O tiene 3 momentos. Y eso ustedes también tienen que ir anotándolo. Entonces, es un niño más grande, me dice, quiero un auto, esa fue una intención comunicativa de petición. Y la forma de petición fue lingüística, porque me dijo, quiero un auto, ¿ya? Me lo expresó. Y fue convencional a través de una frase, ¿ya? Pero si, ¿qué pasa si un niño me tironeó el pantalón? O tironeó a la tía en la escuela, a la educadora, o en el video tironeó al papá y lo empujó o lo llevó tironeándolo hasta el auto que él quería. Eso, la forma de expresión fue un gesto, ¿ya? Porque lo tironeó, en ningún momento le dijo algo. Y la función comunicativa fue la petición también, ¿ya? Porque lo llevó hasta el lugar donde estaba el auto, y el auto estaba muy arriba del mueble, ¿ya? Pero también fue petición. Pero una fue de forma convencional, lingüística convencional, y la otra fue a través de gestos. Entonces, según el tiempo de interacción que hacemos en la evaluación, yo contabilizo el total de las intenciones comunicativas para tener, ¿cierto?, una base, una idea que me sirva de referente para comparar posteriormente las frecuencias de estas intenciones comunicativas. Entonces yo en este tiempo tengo que ir anotando qué tipo de intención, la frecuencia y el tipo, si fue solo gestos, gestos combinados con palabras, o ya era de forma convencional. ¿Cómo evalúo la comprensión? La comprensión la evalúo. Bueno, antes de decirles eso, tienen que recordar que cuando el lenguaje está emergiendo, yo debo sí o sí evaluar la comprensión, porque la comprensión siempre va a estar mejor que la expresión. Entonces, entre los 8 y los 12 meses se espera que comprenda algunas palabras en contextos rutinarios. Entonces,
Si el niño mira los mismos objetos que la madre, si actúa sobre objetos que se le piden y si imita acciones en curso, es lo que yo voy a tratar de evaluar en contexto de juego. Entonces, yo le voy a pedir a la mamá, ¿cierto? Que se pare frente al niño, que mire un objeto y voy a ver si el niño, por ejemplo, tiene atención conjunta, si el niño sigue la mirada de la madre y si actúa en conjunto con los objetos que se le van pidiendo, si uno le pide que encaje adentro de un recipiente algunos bloques. Y si yo, por ejemplo, le hago señas, si me hace seña de vuelta, ese tipo de cosas. Entre los 12 a los 18 meses, el niño debiera entender palabras sueltas fuera de la rutina, pero todavía va a requerir un poquito de apoyo contextual. Entonces, lo que yo voy a hacer es que atienda objetos mencionados, que de evidencia de comprensión, obviamente le puedo pedir que me pase algo, dame, toma, hacer lo que normalmente se hace con el objeto también, pues chicos, o sea, si yo le paso un cepillo de pelo, yo espero que el niño haga como que se peine, o si le paso, por ejemplo, una muñeca y una mamadera, yo voy a esperar que el niño tome la mamadera y se la lleve a la boca, ¿ya? No que haga otra cosa, que agarre la mamadera y no sé, peine a la muñeca con la mamadera y yo ahí también voy a darme cuenta que la cosa no está muy bien. Entre los 18 y los 24 ya se espera que entienda palabras para objetos ausentes. ¿Se acuerda que también hablamos acerca de eso? Objetos que no están alrededor de él y que realice estas combinaciones de dos términos. ¿Y qué voy a esperar yo? Que localice los objetos mencionados, que ponga objetos en contenedores o sobre superficies, como llevar algo encima de una mesa, por ejemplo, o ponerlos en contenedores de colores, y que actúe sobre los objetos en el orden oracional solicitado. Anda a la mesa y tráeme el lápiz. ¿Ya? Eso es comprensión. Y ya de 24 a 36 comprende frases de 3 términos. Pero el contexto o la experiencia pasada va a determinar el significado, ¿ya? Y hay poco entendimiento del orden de las palabras. Recuerden que después de los 36 la parte morfosintáctica se empieza a mejorar. Y la estrategia de comprensión, obviamente aquí va a ser probable lugar, probable situación. Eso quiere decir que como es contextual, el contexto, si por ejemplo yo necesito como ambientar algo para que la situación se dé, ¿ya? En el baño tenemos que ir asociando, por ejemplo, el baño, los elementos del baño y lo que hacemos en el baño, la cocina, los elementos de la cocina y lo que se hace en la cocina. Probable lugar, probable situación. Y por último, tenemos que complete la información que falta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Y voy a volver un poco al probable lugar, probable situación, que Reapol lo que nos dice es que el niño va a realizar la acción que sea probable, obviamente, en relación al verbo también, al lugar donde estamos, al contexto y al verbo. ¿Y por qué contextualiza tanto? Porque el niño va aprendiendo de experiencias pasadas. ¿Qué pasa si yo al niño le digo, el zapato besa a la niña? Lo más probable es que el niño entienda que la niña debe besar al zapato. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque contextualmente es raro que un zapato bese a una niña, ¿ya? Y el niño va a comprender lo que es lógico, ¿ya? Lo que ha aprendido hasta ahora. Y nosotros podemos ir jugando con este tipo de situaciones para evaluar la comprensión. ¿Por qué? Porque en un niño de 36 o más meses o de 3 o más años, si yo le digo el zapato besa a la niña, va a llegar un momento en que el niño va a seguir el orden real de lo que yo le estoy pidiendo y va a agarrar un zapato y va a hacer como que le va el beso a la niña. Pero en un niño de 24 a 36 meses, el niño no lo va a hacer. Entonces, si nosotros vamos comprendiendo que para evaluar también tenemos que descontextualizarlos para saber qué es lo que él realmente entiende. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la evaluación de cada una de estas etapas? En un niño de 12 a 18 vamos a evaluar la comprensión mediante la solicitud de objetos familiares,
vamos a evitar mirar o indicar el objeto solicitado. Entonces, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, dame la pelota, dame el auto, dame el zapato, y los objetos tienen que estar presentes, ¿ya? Y no se olviden que si ustedes miran el objeto que le están solicitando, le están dando una clave visual. Por lo tanto, nunca mirar los objetos porque no van a saber si él realmente sabe lo que le están pidiendo o su mirada le indicó cuál era la respuesta correcta. Luego vamos a evaluar sustantivos, ¿ya? Vamos a evaluar verbos, tira la pelota, come la fruta, incluso sí, come una naranja, y siempre lo vamos a hacer con combinaciones súper sencillas o típicas, ¿ya? De dos palabras. Vamos también a evaluar o vamos a solicitarle, en estos casos, por ejemplo, si yo le pido al niño, dame la fruta, dame el auto, dame la pelota, creemos que 3 veces sería suficiente para saber si el niño realmente está comprendiendo. Pero si yo le pido, dame el lápiz, y el niño me lo pasa, podría ser azaroso. Entonces, una vez es poco, 3 veces también es poco. Lo que nosotros pedimos casi siempre en estímulos son 10 veces. Y ese 10 veces nos ayuda a convertirlo inmediatamente a porcentaje. Entonces, del 100% que yo le pedí al niño que hiciera tal cosa, lo hizo 8 veces. 8 veces un 80%. Y mi criterio de logro es de 0 a 40 no logrado, de 40 a 70 medianamente logrado, y de 70 hacia arriba logrado. Por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, nos sirve utilizar 10 veces cada uno de los elementos porque nos ayuda también a establecer el criterio de logro. Pero cuando los niños son muy pequeños, a veces 10 estímulos es mucho. Entonces nosotros igual podemos bajar, por ejemplo, a 5, ¿ya? Y establecer que la habilidad está preservada con menos estímulos. Ahora, si resultara que el niño no demuestra comprensión de estas palabras aisladas, tenemos que realizar la evaluación, pero con claves, ¿ya? Y estas claves van a ser lo que yo les decía al principio que no hicieran, ¿ya? Vamos a mirar el objeto, o podemos dar claves semánticas o fonológicas, ¿ya? Podemos incluso con gestos ayudarle. Pero eso solo si no lo logró de manera autónoma. Entonces, nada, podríamos, dice ahí, mira, probar 2 a 3 veces, tanto para sustantivos como para verbos. Eso es como lo mínimo. 12 horas. Pero si yo lo hago, por ejemplo, 3 veces para sustantivos, 3 veces para verbos, ya estoy utilizando 10, o sea, 6 estímulos. Así que sería como bueno. ¿Qué tenemos? De 18 a 24 voy a hacer una evaluación utilizando sustantivos y verbos, pero los que manejan, ¿ya? Y qué es importante aquí, que si yo quiero saber cuáles son los sustantivos y los verbos que maneja, tengo que hacer una buena anamnesis. Si yo no hago una buena anamnesis y no solicito esta información, le voy a poner juguetes de sustantivos o voy a utilizar acciones que no maneja, y la evaluación no me va a resultar tan bien como yo espero. Entonces, todo lo que comprende y las palabras que utiliza, nosotros las vamos a anotar en la anamnesis, y cuando hagamos la evaluación vamos a utilizar esas mismas. Además, voy a hacer que estas palabras y verbos que ya conoce, se los voy a presentar de manera atípica. ¿Se acuerdan lo que hablamos recién? Como abrazar el zapato, empujar, no sé, empujar la mesa. ¿Y por qué? Porque de esta manera voy a comprender el contexto lingüístico del niño. Y si el niño se está quedando con el contexto clásico o si en realidad lo puedo descontextualizar. Entonces, si el niño se queda con el contexto clásico, no va a ser
la combinación extraña que yo le estoy pidiendo, como abraza al zapato o besa al zapato, ¿ya? Y entonces yo ahí voy a evaluar con combinaciones típicas. Muerde la manzana, abraza al osito, ¿ya? Que son, abrocha el zapato, que es como lo más típico. Entonces el niño, como ya está contextualizado, eh, eh, yo voy a ver si comprende la orden, ¿ya? Pero no la descontextualizo, en este caso la vuelvo al contexto. Lo que también puedo es darle claves, ¿ya? Le puedo dar claves contextuales. Ahora, si no logra ninguna, ni la descontextualizada ni la contextualizada, significa que está en un nivel de comprensión más bajo de 18 meses, ¿ya? Y que solo comprende palabras sueltas. Entonces, comprender palabras sueltas es algo que nosotros evaluamos en el rango de 12 meses, y eso nos dice que está descendido. Por último, entre los 12, entre los 2 y los 3 años de edad, vamos a evaluar oraciones. Y vamos a evaluar oraciones con la estructura de sujeto, verbo, objeto. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Si el niño utiliza vocabulario, o saber, conocer cuál es el vocabulario que maneja el niño, y también, no solamente el que maneja, sino que aquí me voy a fijar en el que debiera manejar, ¿ya? Entonces yo aquí igual tengo que comparar un poquito en el nivel que está el niño y en el nivel en el que estaría en un desarrollo típico. Entonces, en esta edad, yo también voy a incorporar categorías básicas como partes del cuerpo, frutas, medios de transporte, artículos de la casa. ¿Ya? Esas son como las cosas que voy a incorporar en la evaluación de 24 a 36 meses. Si ustedes me preguntan a mí si yo quiero dedicarme a la evaluación de niños pequeños, yo tengo que tener una batería de juguetes que me permita evaluar estas cosas. Por ejemplo, yo sé que está súper sobre, mega, ultra utilizado, pero el señor de cara de papa para partes del cuerpo nos sirve un montón. Es entretenido, es lúdico, es diferente. Ahora tenemos de pirata, aprovechamos de ver algunas prendas de vestir, algunos artículos como lentes, sombreros. ¿Ya? Una cuestión que no falla. No conozco fonoaudiólogo que no tenga el señor cara de papa, chicos. Y luego vamos a evaluar también oraciones usuales, ¿ya? Mostrándole una imagen. En este caso, igual es ideal que sea con objetos concretos, pero también podemos mostrar imágenes y pedirles, por ejemplo, que nos muestre la imagen donde la mamá alimenta al bebé, o pedirle que él haga la acción, ¿ya? Como la mamá alimenta al bebé, o no sé, más cercano a los 3 años, cuando los niños ya el lenguaje está un poco más desarrollado y la comprensión también, debiéramos usar láminas más cercanos a los 3 años. Ya menos yo prefiero el juguete, lo concreto, lo que él pueda tocar. Si el niño comprende entonces acciones usuales, significa que su comprensión está en una etapa anterior. ¿Por qué? Porque alrededor de los 2 años sucede esto, pero si un niño ya comprende acciones poco usuales o descontextualizadas, como les decía yo, significa que está preparado para ser evaluado con test estandarizados o test más formales, porque su comprensión lingüística está cercana a los 36 meses. Si ustedes quieren una sugerencia mía, no evalúen niños de menos de 36 meses con pruebas estandarizadas. Yo creo que no es necesario. Creo que con lo que ustedes están aprendiendo y con lo que ustedes saben y con un buen checklist y una buena observación clínica es suficiente. Ahora, si un niño va a entrar a una escuela de lenguaje después, posterior a los 36 meses, ya, pues no queda otra que utilizar pruebas formales y todo. Pero menos de 36 meses no es algo que yo recomiende. Entonces, en el caso de la evaluación de la expresión, vamos a evaluar el lenguaje emergente. Hablamos ya de la etapa holofrástica, entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Tengo que evaluar el tipo de palabras que dice, el tipo de palabras que utiliza, tanto las que utiliza cuando estamos en el box, ahí en la salita, como las que los padres indican que dice en el hogar. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología hoy está a nuestro favor, y está a nuestro favor así full, mega.
¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle a los papás que nos graben un video de lo que hace el niño en la casa. Pero antes, cuando no existía esto, los papás llegaban al box y nos decían que el niño en la casa, es que el niño en la casa habla todo, el niño en la casa habla clarito y se lo habla todo. Y nunca podíamos saber si eso era realmente así. Entonces ahora podemos acceder a estos videos y ver si realmente es efectivo lo que nos dicen y poder realizar una evaluación de la expresión. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Muestra del lenguaje. ¿Y qué es una muestra del lenguaje? Una muestra del lenguaje es en un contexto libre, ¿cierto? Realizar una grabación, ojalá, y una transcripción de lo que el niño dice en un periodo determinado de tiempo. Entonces, no olvidar que es esencial en cualquier evaluación del trabajo con niños, evaluar también el discurso narrativo. Y el discurso narrativo lo vamos a evaluar obviamente en niños más cercanos a los 3 años. Y lo vamos a hacer a través de cuentos, ¿ya? Pero en niños pequeños, no. En niños pequeños yo necesito saber el tipo de palabra que utiliza y para eso necesito un listado de palabras que utiliza, ojalá con grabaciones, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con el tipo de palabras que utiliza? Me refiero a, palabras frase también. Recuerden que la etapa holofrástica que antecede a la palabra, también voy a tratar de ver qué es lo que intenta comunicar. Entonces, lo vamos a describir desde la morfosintaxis. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Que el tipo de palabras que utiliza un niño en primera instancia van a ser sustantivos. Después los va a combinar con estructuras más complejas. Entonces, esos sustantivos que dice el niño, yo tengo que saber cuáles son. Y si me doy cuenta que el niño utiliza solo sustantivos, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de incorporar verbos. Y si ya tengo incorporado verbos y lo está haciendo bien, voy a incorporar adjetivos para que le dé una característica al sustantivo. Entonces ahí voy a armar de a poquito una frase mucho más elaborada. ¿Qué es lo que también hay que observar? El tipo de palabras, si son funcionales principalmente, demostrativos, en relación, por ejemplo, a la locación, si me dice allí, acá, espera, más, entonces, ese tipo de cosas también. Entonces, es súper necesario que yo vaya determinando cuál es la categoría de palabras que está utilizando. ¿Utiliza solo sustantivos y algunos verbos? ¿Ya está utilizando adjetivos? ¿Utiliza locaciones? Eso es lo que yo necesito saber de la evaluación de ese video, eso es lo que yo necesito extraer. Y eso es lo que yo voy a poner en mi informe. No sin antes llenar mi checklist, ¿ya? Eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, si el contenido es más sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, si la palabra es más funcional, si utiliza artículos, por ejemplo, conjunciones, pronombres. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber que las conjunciones son las últimas palabras que van a aparecer, ¿ya? Sobre todo si el niño está en etapa holofrástica. No lo olviden, las conjunciones. Y desde la fonología, que es otro aspecto, porque lo que hablamos recién es desde la morfosintaxis, pero desde la fonología, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la metría de las palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la fonología, ¿ya? Ese es su ámbito de estudio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si las palabras son monosilábicas, bisilábicas, trisilábicas, polisilábicas. No es lo mismo un niño que habla mucho, pero ninguna palabra tetra o polisilábica la logra. El helicóptero es cótero. La mariposa es pocha, ¿ya? El carabinero, caminero. ¿Ya? Ya me salió larga parece, pero en el fondo corta todas. También tenemos niños, por ejemplo, que todas las palabras, todas, si yo le digo, repíteme mariposa, posa, repíteme helicóptero, tero, repíteme panadería, dería. Solo las últimas dos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a evaluar en la expresión.
¿Ya? Pues, entonces necesito saber la estructura de la sílaba y tenemos que evaluar, por ejemplo, si hay sílaba directa también, tenemos que saber si hay dífonos. Obviamente en esta etapa nos vamos a fijar en los dífonos vocálicos, después vamos a ver si se están presentando los dífonos consonánticos. Y algo muy importante son los procesos fonológicos de simplificación y que estén acordes a la edad cronológica. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos un test, que es el TEPROSIF, y el TEPROSIF se puede aplicar desde niños de 3 años para adelante. Entonces, igual es fome, porque si nosotros estamos evaluando niños más chicos, no vamos a tener un test estandarizado que nos indique en qué desviación estándar está. Pero la inteligibilidad del habla también nos entrega un dato importante y saber si existen demasiados procesos para un niño de 3 años y su habla es muy ininteligible, es probable que estemos ante un futuro trastorno fonológico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros terminamos de evaluar la expresión a través de la metría de las palabras y la estructura de las sílabas, hemos terminado nuestra evaluación en la etapa de 0 a 3 años. Y con esto terminamos esta clase.